Vamos entrando en materia, le queremos agradecer que nos esté acompañando en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV, y si le parece vamos entrando con nuestro primer invitado que ya se encuentra con nosotras y nosotros, y que es pues el abogado Paulo Díaz Gargari. Paulo Díaz Gargari, ya sabe usted, es este abogado, sagaz abogado que ha enfrentado, pues ahora sí que podemos decirlo, a la mafia del poder, y no es cualquier mafia del poder. Enfrentar a la mafia del poder del Estado de México no es un asunto menor. Así que pues le quiero dar la más cordial bienvenida, que ya se encuentra con nosotras y nosotros, Paulo Díaz Gargari. Abogado, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, Paulo. Pues Paulo, pues estás publicando en tus redes sociales y estás revelando pues una información que no había estado tan clara y que tiene que ver con la intervención que tuvo el entonces consejero de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, otra vez en este proyecto del viaducto bicentenario, en estas casetas malditas, estas casetas que nos sangran y no hay pues autoridad alguna que haga algo, y hay una especie ahí de contubernio, mafias de poder ahí que pues cada vez que te sumerges empiezas y descubres nueva información. Cuéntanos, Paulo, ¿de qué va? Ernesto, mira, este documento al que te refieres y que efectivamente yo subí un par de páginas a mi cuenta de Twitter el día de ayer y hoy publiqué uno más, es un documento de la mayor importancia, es un documento que me entregó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace apenas unos días en respuesta a una solicitud de información pública que yo realicé. Y como bien dices tú, es un documento que no conocíamos y que hoy conocemos y que tiene una relevancia fundamental, Ernesto, para dos cosas, yo te diría. Uno, nos permite ver con mucha claridad cómo es que se llegó a la firma de ese convenio que yo le llamo el Convenio de la Vergüenza, el 1 de octubre del 2020, con el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de México pretendieron pues darle o garantizarle impunidad a Aleática para que siguiera explotando el viaducto bicentenario sin contar con una concesión del gobierno federal. Este documento es una cosa de escándalo, Ernesto. Mira, el 22 de septiembre del 2020, y las fechas son muy importantes, déjame hacer rápidamente dar un paso atrás y recordarle al auditorio de qué es lo que estamos hablando. A partir de mis denuncias ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta inició en marzo del 2020 un procedimiento de sanción contra el gobierno del Estado de México porque efectivamente estaba explotando el derecho de vía de una carretera federal sin tener autorización, permiso o concesión para tales efectos. Ese se lo notificó y el gobierno tenía 15 días para responder, pero se atravesó la pandemia y lo que debía responder en abril del 2020 lo pudo responder hasta agosto del 2020, es decir, tuvo mucho tiempo para operar, para platicar con el exconsejero Scherer y para armar lo que iban a hacer. Pero ¿qué ocurre? El 15 de septiembre del 2000, el 16 de septiembre del 2020, hay un cambio en el jurídico de la Secretaría de Comunicaciones. Deja el cargo Carlos Sánchez, que era el abogado del ingeniero Jiménez Espriu, y Julio Scherer, porque él es el que tiene la facultad para hacerlo, designa como nuevo abogado de la Secretaría a Román García Álvarez. Román García Álvarez, Ernesto, es un individuo que no tenía ni la experiencia ni las capacidades técnico-profesionales que requería el puesto. Una persona que el solo cambio le implicó un incremento de más del 100% de su salario, pero sobre todo, como te digo, pues no tenía ninguna experiencia en materia de comunicaciones y transportes. Ahora nos enteramos que aparentemente Román García Álvarez está pues gravemente enfermo, eso es lo que nos dicen, cosa que sería muy grave, primero, claro, por supuesto, desde el punto de vista humano, pero sería muy grave desde el punto de vista de corrupción si Julio Scherer designó como abogado a una persona que no solo no tenía las capacidades ni la experiencia para hacerlo, sino a alguien que podría él saber desde entonces que estaba gravemente enfermo y quizá en etapa terminal. ¿Por qué, Ernesto? Pues porque
Una persona así está en una posición de mucha vulnerabilidad y sabe que puede cometer un montón de ilícitos sabiendo que probablemente nunca vaya a prisión porque probablemente morirá antes o que incluso si llega a ir a prisión pues no pasará mucho tiempo ahí. Y perdón que lo diga con esta crudeza, pero es que así es y nos estamos enfrentando a mafias de corrupción en este caso. Bueno, este señor, para el 16 de septiembre es su primer día ahí, no tenía ningún conocimiento. Y el 22 de septiembre de ese año, es decir, 6 días después, el director general de Desarrollo Carretero de la Secretaría, Erazo Ricardo García Cano, le envía un oficio en el que le dice pues que ya revisó la respuesta del gobierno del Estado de México, que después de revisar la respuesta y las supuestas pruebas, él está convencido y considera que los incumplimientos han quedado acreditados y que el gobierno del Estado debe ser sancionado. Que él va a imponer una sanción, la que le corresponde a él, y que además propone que se le dé vista a la Secretaría de Hacienda porque dice que estos señores han aprovechado ilegalmente durante años el derecho de vía del viaducto de la autopista México-Querétaro sin pagar un solo peso. Pero lo más importante, Ernesto, es que le dice que él debe ocuparse de determinar el procedimiento de recuperación administrativa del bien inmueble. ¿Qué significa esto? Pues lo que yo he pedido desde hace mucho tiempo, Ernesto, la recuperación del viaducto bicentenario en beneficio de la nación. Esa es la auténtica relevancia de esto. Ahora, ¿qué ocurre, Ernesto? Esto es 22 de septiembre. ¿Por qué se lo manda ese día el director general de Desarrollo Carretero? Porque el plazo para contestar vencía el 24 de septiembre. ¿Pero qué ocurre ahí? Pues que este señor, Román García Álvarez, detiene todo, no impide que se firme ese oficio, instruye, porque también hay evidencia documental de eso, que se firme el convenio de colaboración el 1 de octubre, a pesar de que el procedimiento de sanción seguía vivo y no se había resuelto. Y unos días después obliga a este señor, al director general de Desarrollo Carretero, a emitir un nuevo oficio, a emitir el oficio de resolución definitivo, a partir del análisis de los mismos argumentos del gobierno del Estado y de las mismas pruebas, Ernesto, pero ahora llega a conclusiones totalmente distintas. Mientras que en el proyecto que yo distribuí y que me entregó la Secretaría, se dice que quedó acreditado el incumplimiento y que las manifestaciones del gobierno del Estado de México son pues meras suposiciones infundadas, apreciaciones personales carentes de todo sustento jurídico. En esta otra dice, pues que está en cumplimiento de sus obligaciones y que no hay incumplimiento, pero lo más grotesco, y esto parece burla, Ernesto, es que el fundamento de esta exoneración al gobierno del Estado de México es un supuesto convenio de 1981 que nadie conoce, no es broma. Si se lee el documento completo, en la primera versión, la del proyecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dice al gobierno del Estado de México que es increíble que le esté pidiendo que haga algo con base en un convenio que él no conoce, ni el gobierno del Estado de México, ni el gobierno federal. O sea, en teoría, ¿quién conoce ese convenio? Nadie. No es broma, Ernesto. No, espero que no te rías tú ni el auditorio, pero no lo conoce nadie, pues. Pero lo increíble es que el secretario de Comunicaciones del Estado de México le dice que él no lo conoce, pero que está seguro que de allí deriva su derecho para otorgar la concesión del viaducto bicentenario. Y al final, y en el proyecto de resolución, correctamente, primero le dice a la Secretaría que aquello es una burla, una broma, pero luego, pues claro, Román García Álvarez obliga a este señor a decir pues que efectivamente ese era el derecho. Nadie conoce ese convenio de 1981, Ernesto, y eso es, pues digamos, en cualquier otro país del mundo, para ponerlo así con mucha claridad, esto tendría ya varias personas en la cárcel, Ernesto. Yo de verdad no entiendo por qué nuestras autoridades se tardan tanto en actuar en un tema que no es más que de beneficio para todos, de auténtico beneficio colectivo, pues, ¿no? Yo tengo una denuncia presentada. Bueno, quizá nada más terminar esta parte, Ernesto, porque van a decir, claro, el culpable es Román García Álvarez, y me parece que hacia allá va la cosa. Ahora van a querer culpar a este señor, que como te digo, lleva varias semanas que ya no aparece por la Secretaría. No sabemos si desapareció por el temor de una posible vinculación o si efectivamente está gravemente enfermo en etapa terminal, como me han dicho a mí. Cualquiera de las dos es muy grave. Pero ¿por qué? Y quizá por eso ahora están tratando de culparlo a él. Pero aquí hay una cosa muy clara, Ernesto.
Una persona con estas características, por supuesto que no tenía pues ni la autoridad ni el poder de hecho para obligar a la Secretaría a actuar de una manera contraria a como lo había sugerido un servidor público, que no digo que sea bueno o malo, pero que tenía muchísimos años de experiencia, que conocía muy bien el asunto, que había tenido tiempo para revisarlo y había llegado a una determinación correcta, que el gobierno del Estado de México estaba en incumplimiento. Este señor no tenía las calidades necesarias, no tenía la experiencia y tenía 6 días en el puesto. Esto, como te digo, pues no se explica más que por la presencia encubierta de Julio Scherer Ibarra, que era quien a través de Román García Álvarez, pues daba todas estas instrucciones que tenían que cumplirse sí o sí. Nadie en su sano juicio habría cumplido una instrucción que girara este señor Román García Álvarez, que además no tenía facultades para instruir al director general de Desarrollo Carretero. Este documento, te digo, nos permite ver con mucha claridad eso. Y una cosa también más, Ernesto, muy grave, este proceso de fabricación de evidencia y de destrucción de evidencia que se puso en marcha tanto en la Secretaría de Comunicaciones como en el Estado de México a partir de septiembre de 2020, cuando se dieron cuenta pues de que probablemente iban a tener que rendir cuentas ante la justicia y trataron pues de deshacerse de lo que no les convenía y de empezar a fabricar cosas para engañar a la autoridad. Afortunadamente, está todo eso acreditado, todo eso está en la denuncia que yo presenté en febrero de este año ante la Fiscalía General de la República, que dio lugar a una carpeta de investigación, Ernesto, que está muy sólidamente integrada y que pues yo voy a volver a pedir el día de hoy a la Fiscalía pues que ya se determine y que se pida la audiencia inicial de vinculación, de formulación de imputación y de vinculación a proceso, por el temor, pues otra vez, de que esto quede impune ante la posible sustracción de la justicia de algunos de ellos, o incluso, lamentablemente, desde el punto de vista humano, como ocurrió o pudo haber ocurrido con Ruiz Esparza, no lo sabemos, pues que alguno de ellos muera. Sí sabemos que el exsecretario Arganis, porque ya tampoco está en funciones, está con una salud muy deteriorada. Eso lo he dicho yo pues desde hace años, que dije que este señor enfermó gravemente del COVID y que nunca recuperó sus facultades físicas y mentales. Esa es la realidad y por eso fue separado del cargo. Está, me parece, en una situación muy delicada de salud y ahora parece que también Román García Álvarez está en las mismas. No podemos ahora los mexicanos permitir que por el paso del tiempo, pues estos hechos queden impunes, ¿no? Ahí está todo bien documentado. La carpeta de investigación es una carpeta de investigación muy sólidamente armada y yo espero pues que se judicialice muy pronto, Ernesto. Ya, pues Paulo Díaz Gargali, que llegamos ya con el tiempo muy apretado. Ya, nada más comentar esta parte, Paulo, porque bueno, tú lo has denunciado ya en innumerables ocasiones, le has dado un seguimiento como nadie más, has sido acosado, has sido denunciado penalmente, te han intentado meter a la cárcel, te han llevado citatorios. Si tuvieras que resumirlo en 2 minutos, Paulo, lo que no está haciendo ¿quién? Fiscalía General de la República, Fiscalía del Estado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Presidencia de la República. ¿Quiénes no están haciendo la chamba? Mira, me parece que fundamentalmente hay 2 actores aquí sobre los que recae la responsabilidad. Uno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal, sin duda, Ernesto, que durante años, a partir por lo menos de que llegó Román García Álvarez, ha encubierto y protegido a Leática, eso está clarísimo. Del otro lado está el gobierno del Estado de México, encabezado en este caso, digamos, de responsabilidad por el secretario de Movilidad del Estado de México, que es Luis Gilberto Limón Chávez, una persona que conoce del tema, que no puede llamarse a engaño y que, para decirlo claramente, está comprometida con Aleática y con IFM desde hace mucho tiempo y lo sigue beneficiando. La Fiscalía del Estado de México, bueno, pues esos señores hasta hace poco pues trabajaban para meterme a mí a la cárcel. Todavía lo quieren hacer, ese proceso mío para llevarme a la cárcel en Barrientos ahí por un delito que no cometí. No ha terminado. Pues, ese sigue vivo. Yo tengo que ir todos los meses, Ernesto, a firmar como si fuera un delincuente hasta Tlalnepantla, cosa que me quita pues un par de horas
al mes, perdidas irremediablemente, pero además me impone limitaciones muy graves, Ernesto, porque yo soy un profesional que vive de su trabajo y hay ciertos días del mes que no puedo salir. Si un cliente mío me pide que vaya con él a algún lugar de la República o del extranjero a atender un asunto durante esos días, pues le tengo que decir que no puedo ir porque tengo que ir a firmar el libro a Tlalnepantla. Y la Fiscalía General de la República, yo te diría que a partir de la denuncia que yo presenté, ha elaborado, ha integrado una carpeta de investigación muy sólida y ya no hace falta nada, pues ya está ahí todo lo que necesita, la carpeta está muy bien integrada y yo creo que lo único que requerimos ya de la Fiscalía como sociedad mexicana es que eso se judicialice, cosa que yo espero que ocurra en los próximos días, Ernesto. Ya, pues Pablo Díaz Gargari, vamos a seguir dándole un seguimiento a esta parte. Te agradecemos mucho, Pablo, que nos estés tomando la llamada y gracias también por darle este seguimiento, por estar informándole a la gente, pues tienes mucha simpatía por parte de la ciudadanía, ya te ubican y saben de esta batalla que sigues y que además, afortunadamente, mucha gente más te ha estado siguiendo y seguiremos nosotros dándole una vista a esto. Mi querido Pablo, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Pues muchas gracias, Ernesto, y cada vez que me invites, aquí estaré con muchísimo gusto para platicar contigo y tu auditorio. Gracias, fuerte abrazo.